Miércoles 6 de mayo, estamos empezando con la mesa 2 del foro virtual COVID-19. Yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual, y le paso la palabra a nuestra moderadora, Cita Méndez, quien está en España. Hola, buenos días allí, por allá, buenas tardes por acá, son las 8 aquí en España. Allí tenemos un rango desde 12 de la mañana, bueno, hasta aquí. Soy Cita Méndez, responsable de la coordinación ejecutiva de la Asociación Española de Comunicación Científica. Y bueno, voy a estar dirigiendo un poco la mesa 2. Esta es la segunda mesa de este magnífico foro virtual hispanoamericano. Y en esta mesa lo que vamos a tratar principalmente es infoxicación, desinformación y pandemia. Para ello tenemos a 4 ponentes de lujo, voy a mencionarlos y voy a dejar que ellos mismos se presenten y que introduzcan, ya nos introducimos en el tema con una primera pregunta. Recordar que esta pandemia del COVID-16 en la que estamos inmersos ha provocado un aumento exponencial de desinformación en todo el mundo, que es un poco de lo que va a tratar esta mesa, y un aumento facilitado por este caldo de cultivo de miedo en el que estamos inmersos, que ha catalizado toda una serie de informaciones confusas, desinformación, infoxicación, como decimos, alrededor de la pandemia. Alrededor de estos 3 principales conceptos vamos a basar la mesa, en la que, si queréis, podemos dar paso a Rocío Benavente, que lleva aquí con nosotros un ratito ya, que se presente. Y la primera pregunta con la que quizá, Rocío, si puede ser, puedas comenzar esta mesa, sería cómo identificar esa desinformación en estos momentos de crisis y convulsión y tantísima información. Cómo identificar la desinformación, cómo procesarla para prevenirla, poder prevenirla y combatirla. Pues nada, os paso la palabra a Rocío Benavente. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la organización por haberme invitado. Es un lujo participar en un evento así desde casa. Es una pena que nos hayamos perdido el viaje a donde fuera, pero bueno, esta es una buena forma de suplirlo. Yo soy la coordinadora de Maldita Ciencia, que es un proyecto dentro de Maldita.es, un medio que se dedica precisamente a la verificación. Nosotros hacemos la parte de ciencia y salud, sobre todo. Entonces hemos estado con las máquinas a todo ritmo durante los últimos 2 o 3 meses, dedicados básicamente y casi en exclusiva a comprobar y explicar todo lo que ha tenido que ver con la desinformación en torno al coronavirus y el COVID-19. ¿Cómo se identifica la desinformación? No es nada fácil, y menos en un momento como este, en el que tratamos de un tema del que tenemos muy pocas certezas, y eso hace que haya mucha desinformación que ni siquiera en el momento podamos saber si lo es o no, porque la información y lo que sabemos pues va avanzando poco a poco, ¿no? Pero hay algunas cosas que son bastante obvias. Por ejemplo, todo lo que promete soluciones muy sencillas a un problema tan complicado como este es algo que debería hacernos sospechar. Todo lo que apele a nuestras emociones en un tema tan científico y que debe ser tan técnico como la lucha contra una enfermedad es una cosa que también debería rechinarnos. Todo lo que apele un poco a eso, a indignarnos o a conmovernos de más, debería ser una forma, algo que nos llamase un poco la atención, ¿no? Gente que tenga las cosas demasiado claras en un momento tan confuso, también es una cosa como que también debería hacernos sospechar. ¿Qué podemos hacer? Pues no es sencillo, pero bueno, una búsqueda rápida de las fuentes sobre las que se nos está hablando, intentar siempre comprobar aquello que nos llega por las redes sociales sobre todo antes de reenviar. Hay que pensar sobre todo que todos somos responsables del entorno informativo en el que nos movemos y todos tenemos un papel para parar los bulos y la desinformación antes de que se haga demasiado viral y ya sea imposible casi desmentirla. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Vamos a continuar, si os parece bien, con Laura Zomer. Creo que Laura estaba por aquí ya en este momento, de Argentina, directora de Chequeando. Laura, ¿estás por aquí? Sí, estoy Sí. por acá. Hola a todos. Vale. Hola, gracias tanto a los organizadores como a vos, Cita, como a los más de 100 participantes que en este contexto tan complicado para todos deciden invertir un rato en que pensemos juntos cuáles son los desafíos, ¿no? a los que nos enfrentamos.
No sé si querés que siga con la misma pregunta que hiciste, agregando algo más a Rocío, o si querías Sí, formularme otra pregunta, si no, como vos si digas. pudieras añadir algo a lo que ha dicho Rocío, Bueno, está bien. sí, claro, dale. Claro. Sí, claro, claro que sí. Yo en estos días, cuando hablo de desinformación o de infodemia, recuerdo una característica que nosotros en Chequeado hacemos verificaciones de contenidos virales sospechosos desde hace más de 5 años, y siempre marcamos este componente que decía Rocío de lo emocional, ¿no? Eso que te llama mucho la atención, eso que parece la salvación, es aquello que antes compartimos, ¿no? Y no hay demasiada investigación hecha en América Latina, y eso es cierto, pero lo que hay de investigación en el mundo y nos muestra es que la desinformación no es un problema exclusivo de gente no educada. Por el contrario, hay gente educada que tiene algo que se llama jactancia al saber, que le hace pensar que la desinformación es un problema de los otros, ¿sí? O de los otros en términos de calidad educativa, o de los otros en términos etarios, o es un problema de los jóvenes, o es un problema de los adultos mayores o las personas mayores. La primera como recomendación a todos nosotros, seamos ciudadanos, seamos comunicadores o seamos periodistas, es cuanto más tengamos presentes y conozcamos nuestros propios sesgos, más chances vamos a tener de reaccionar de manera responsable frente a estas emociones. ¿Y qué tiene que ver esto con la pandemia o con la infodemia que enfrentamos actualmente? Yo digo que acá estamos como en la tormenta perfecta, y la desinformación se aprovecha. ¿La desinformación se aprovecha de qué? Bueno, justamente que en la incertidumbre que mencionaba Rocío, que tienen algunas de las respuestas la ciencia frente a esta nueva enfermedad, y no estoy diciendo con esto que la ciencia está haciendo mal su trabajo, o que la ciencia no está haciéndolo incluso de una manera extraordinaria, que quizá cuando en unos años leamos sobre la historia de la ciencia en este periodo, la celebremos muchísimo. Lo que sí tenemos que tener presente como periodistas es que la voz de la autoridad, que hace unos meses podía ser un científico, o un estudio científico, o un médico especialista en infectología, o un sanitarista, en este caso, si nos apuramos, nos puede llevar a reproducir desinformación. ¿Por qué? Porque la COVID-19 es una enfermedad nueva, porque en el mundo faltan los expertos en COVID-19 porque es una enfermedad nueva, y porque nosotros como periodistas no estamos acostumbrados a entregarle a nuestras audiencias incertidumbre. En general fuimos formados para como en el lugar del saber, en el punto de yo voy a explicarte cómo son las cosas, yo voy a ayudarte. Esto por suerte fue cambiando en los últimos años, ¿no? Con las audiencias con mucha más intervención, pero hay algo del rol del periodista, que el periodista quiere, como en castellano argentino decimos, cantar la posta, ¿no? Tirar la posta. Y yo la recomendación fuerte que tengo es, hoy cualquier periodista y cualquier editor tiene que sentirse que canta la posta cuando, como dice Rocío, no es asertivo, o en la mayoría de los casos no es asertivo. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos evidencia limitada, porque esta evidencia va cambiando con los días, porque lo que podemos llevar muchas veces es, se sabe esto, no se sabe esto. Y obviamente quienes generan desinformación se valen y se aprovechan, por un lado, de esta falta de certeza, y por otro lado de nuestras emociones exacerbadas, por las cuarentenas, por los encierros, por no saber cuándo va a terminar esto, por el pánico, la angustia de muchos, el miedo de otros, las consecuencias. Entonces, sé que vamos a seguir y ya me extendí bastante, pero yo tengo como 2 principios en estos meses, ya que llevamos trabajando exclusivamente, igual que Rocío, desde Chequeado, en temas de pandemia. Es que cada vez que vayan a trabajar un contenido se pregunten si no están aumentando innecesariamente el miedo o el pánico en la gente con eso que van a publicar, y que se pregunten también si no están llevándole a la gente una esperanza
como falta de papeles, digamos, como una esperanza falsa, o a veces no es falsa, pero una esperanza exagerada, infundada, ¿no? o abultada, ¿no? Entonces eso sería una primera aproximación. Muy bien, muchas gracias, Laura. Vamos a dar paso a Luis Roberto Castrillón, periodista de México, de COVID Conciencia. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los que están detrás de este enorme esfuerzo. Uno pensaría que en una situación tan crítica como la que vivimos actualmente en el mundo, este tipo de esfuerzos ya no podrían realizarse, pero bueno, la tecnología nos lo ha permitido, pero principalmente más allá de la tecnología, creo que la voluntad de todo el equipo que ha estado detrás de esto, ¿no? Entonces agradecerle a todos y a todas las personas que se están conectando para que platiquemos y reflexionemos sobre este tema. Bueno, rápidamente coincido en dos cosas que me parecen que son terriblemente relevantes en términos de que los ingredientes principales, creo, de todo este desastre informativo, y me gusta llamarlo así desastre porque en parte eso es la incertidumbre y los vacíos de información que existen debido a lo que ya se comentaba y comentaba ahorita Laura un poco, ¿no? Los procesos científicos no son procesos, valga la redundancia, que ofrezcan resultados rápidamente. Llevan tiempo, llevan diversos procedimientos, diversas calificaciones, revisiones, los experimentos se repiten más de una vez, se tienen que protocolizar de alguna manera y no nos entregan certezas tan rápido como quisieran, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el término de cuándo va a haber una vacuna y alguien te dice 6 meses, 3 meses, en otra ocasión con otro virus la hicieron en medio año, sí, pero ahora es año y medio, 2 años, y este tipo de cosas son las que nos dejan, los que generan estos huecos de información que vienen a cubrirse con las versiones de quienes, pues desgraciadamente también existen y andan por ahí rondando, creando versiones falsas sobre la realidad, o con algo que me gustaría ahorita leer un poquito que había preparado en términos de analogía, ¿no? Creo que hoy de lo que estamos hablando es de una epidemia, no solo de un virus nuevo, completamente nuevo, y para el cual, coincido, no hay ningún experto que nos pueda dar certezas, sino estamos hablando de otro virus, que es el de la imprecisión, que se manifiesta también en algunas redacciones de medios y que se contagia entre los usuarios de las plataformas y los medios sociodigitales, ¿no? Yo señalo dos variantes que produce este virus de la interpretación, ¿no? Uno es la interpretación errónea de los artículos científicos por la falta de experiencia en el manejo de este tipo de información. Eso por una parte, y como decíamos también, porque no hay expertos ahora que nos den certezas exactas sobre lo que está ocurriendo. Y la otra es la interpretación a modo que está surgiendo en muchos medios con el objetivo de provocar alarma o falsas esperanzas, como decía Laura, entre la audiencia, y este subtipo es el que me parece más peligroso. Desgraciadamente, pues no existe una vacuna dentro de esta analogía contra estas variantes del virus. Creo que el único tratamiento es, por una parte, reforzar los procesos que ya se llevan a cabo en nuestros países de alfabetización mediática, la consulta con agrupaciones científicas. Creo que los periodistas debemos de tener hoy más que nunca esa fuente bien amarradita como parte del consejo editorial, como parte de nuestros asesores, y bueno, y el trabajo de los grupos que hacemos periodismo de verificación, e incentivar la participación de los usuarios de las redes, que es con quienes estamos en contacto ahorita más que nunca. Es decir, antes, pues bueno, básicamente también ahí estaba nuestra principal audiencia, pero creo que hoy están todavía más, porque es la única manera en la que estamos teniendo contacto. Es difícil hoy día pensar en sentarnos en una charla de café con familiares o amigos y contarles lo que hemos verificado y compartir con ellos. Hoy la única vía que tenemos es esta, a través de la cual estamos hablando ahorita, y entonces tenemos que reforzar esa participación con los usuarios, la cual, hay que reconocerlo, es difícil porque implica los sesgos personales de cada uno. Los mismos que nosotros podemos tener, los tienen otras personas. Creo que cualquiera de nosotros, de pronto, en estos días de incertidumbre y vacíos de información, ha leído alguna nota, por ejemplo, cuando salió la semana pasada lo de la primera prueba con el Macacus rhesus, de una vacuna, yo debo decirlo, o sea, casi se me escurren las lágrimas, porque dije, bueno, ya está, quizá falte menos tiempo. Y luego cuando termino de leer bien el artículo académico, dice claramente que fue con un tipo de SARS, pero no el SARS-CoV-2. Y entonces uno como que se derrumba. Entonces, si uno piensa en el lector, en la audiencia en general, que no tiene este primer filtro que tenemos nosotros por profesión, cuando lee esto,
quizá antes de revisarlo todo, porque la mayoría leemos encabezados o los sumarios, ya lo empieza a compartir y empieza este recorrido, ¿no? O lo que sucedía apenas ayer, y con esto termino mi primera intervención, con un artículo que habla sobre una cepa, una mutación del SARS-CoV-2 que se ha identificado a través de un estudio muy amplio y que se relaciona con los últimos casos que se han dado en los últimos meses, principalmente Europa y América, que no sería exactamente la misma que afectó a Asia y que tiene un componente muy importante que es sería mucho más contagiosa. Este artículo, al menos en el caso de México, lo vi publicado en más de 10 medios ayer, y medios que tienen millones de usuarios, millones de seguidores. Lo vi también en medios estadounidenses. Y el artículo científico de donde se obtiene dice muy claramente que es una versión preliminar, que no ha sido revisado por pares, que falta pasar por otros protocolos y que no se debería publicar como una certeza. Tiene un letrero enorme en fondo amarillo que lo dice, y sin embargo así fue publicado. Entonces quiero imaginarme la cantidad de personas que ayer sintieron todavía mucho más miedo con algo que es posible, pero que no tenemos ninguna certeza para decirlo, y creo que es parte también del problema en el que ahora nos enfrentamos, porque antes era más fácil. Si nos dan unos datos, los verificábamos, usábamos una base de datos, checábamos cantidades, nombres y demás, y podíamos responder, esto ya está desmentido, no pasa nada. Ahora estamos con, hoy lo desmiento, y mañana probablemente sí sea cierto, y pasado mañana cambie otro elemento, ¿no? Entonces, creo que hay que estar incluso reeditando todo lo que vamos publicando, o pensar en que tengamos que hacerlo en algún momento. La precipitación, sin duda, la precipitación de estos tiempos. Y vamos a dar paso a Pablo Medina. Sobre eso, perdón, solo una acotación muy menor, es sobre eso algo práctico, es sumar en las notas que no todos los medios, los que no hacemos breaking news, teníamos la fecha, ¿no? Clave, además de ir siguiéndolo, poder darle a nuestros lectores la fecha de la última actualización de esos contenidos. Esto en medio de la pandemia creo que es algo necesario. Muy complicado. Sí, es necesario, pero es complicado por cómo se está precipitando todo, por los tiempos que se están llevando. Vamos a dar paso a Pablo Medina, director de Colombia Check. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están tomando tiempo de sus aislamientos, cuarentenas o como se diga en sus países para escucharnos. Yo soy el director de Colombia Check, como decía Cita. Nosotros somos un medio de fact-checking en Colombia, y como casi todos los medios de fact-checking del mundo estamos dedicados a cubrir la pandemia, en particular lo que pasa en Colombia, pero obviamente hay muchas desinformaciones que se vuelven internacionales y que vamos cubriendo así no sean directamente relacionadas con Colombia. Y lo que estaban diciendo mis colegas ahora me hace surgir una reflexión, y es que nuestros usuarios, nuestros lectores, usualmente cuando buscan un medio de fact-checking, buscan respuestas tajantes. Incluso varios medios de fact-checking, incluido el nuestro, tenemos calificaciones que dicen de tajo así, esto es falso, esto es verdadero, y eso es lo que busca la gente cuando nos lee. Muchas veces no necesariamente busca complejidad, sino quiere saber esto sí o esto no. Y como decía Luis Roberto, en este caso no es tan así, porque la ciencia pues no tiene respuestas definitivas, sino respuestas que se van construyendo a partir de consensos, y que con el tiempo van evolucionando y van mejorando y van perfeccionando, o incluso se van desmintiendo por el mismo proceso de cómo se hace ciencia. Y eso nos pone un reto a los fact-checkers de cómo presentar, no solo cómo investigar la información, no solo cómo entender la información que estamos publicando, sino cómo presentársela al público también. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho ahora una calificación que tenemos dentro de nuestra metodología que es cuestionable, que es básicamente que hay algunos datos ciertos, pero la conclusión no es correcta, o falta más evidencia para la conclusión que se está dando, o algo así. Y me hace pensar mucho en cómo nuestra audiencia está entendiendo estas cosas que nosotros publicamos, porque me hizo pensar mucho esta mañana, por ejemplo, que ayer Israel anunció, una
parte del gobierno israelí anunció que había desarrollado un anticuerpo que podría funcionar para tratar el coronavirus. Y nosotros hace unos días antes habíamos publicado un artículo que desmentía otra cosa, que decía que Israel ya tenía lista una vacuna contra el coronavirus, que son dos cosas completamente diferentes, pero estaba viendo en nuestras menciones esta mañana que algunas personas pensaban que lo que nosotros decíamos sobre la vacuna, que es falso que esté lista, porque Israel no tiene una vacuna lista, se refería a el anticuerpo que había desarrollado Israel, que es una cosa diferente que estamos investigando hoy, a ver qué podemos entrar a explicar al respecto. Y me hace pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer más claro que las cosas que estamos publicando son falsas o ciertas o cuestionables en el punto en el que las publicamos, pero que pueda haber una evolución constante? Nosotros lo que estamos haciendo pues seguimos el consejo de Laura. Nosotros tenemos siempre las fechas en nuestros artículos, y cuando hay alguna evolución sobre la información al respecto, nosotros ponemos una actualización dentro del cuerpo del artículo, y si es necesario en el título también, y especificamos la fecha de la actualización. Incluso en algunos hemos tenido que hacer 3 o 4 actualizaciones, y cada actualización tiene su nueva fecha. Porque pues todo va evolucionando muy rápido, los números van cambiando muy rápidamente, cosas que antes se pensaba que no servían, quizás luego se compruebe que sí servían, o al revés. Entonces estamos ahí en constante actualización de nuestra página, y siempre mirando lo que ya hemos publicado en nuestros archivos, viendo qué falta aclarar, qué información nueva tenemos que agregar en artículos anteriores. Pero de todas maneras sabemos que mucha gente no lee todo el artículo, que simplemente ve el título en redes sociales o en WhatsApp o donde sea que lo haya visto. Y estamos pensando también maneras de dejar más claro que la información que estamos publicando es time sensitive, como se dice en inglés, o sea que con el tiempo va a estar evolucionando, y estamos pensando también algunos formatos gráficos, algunas estrategias en redes sociales para aclarar eso. Pero me parece que es una discusión fundamental ahora para que todo el mundo esté mejor informado. Muy bien, gracias, Pablo. Me gustaría, gracias. Sita, Sí. ¿puedo dime, comentar muy rápido? Es que las cosas de las que estaba hablando Pablo me parecen súper interesantes, porque nosotros nos hemos encontrado exactamente en los mismos problemas. No solamente hay que fechar la información, sino que hay que dejar claro, y estamos encontrando la forma de dejar claro que una información que tiene ahora mismo un mes probablemente necesite una actualización. Entonces hemos discutido, aunque no hemos llegado a hacerlo todavía, el poner automáticamente en los artículos ese aviso en todo lo que tenga quizá pues más de 3 semanas de tiempo. Busca información nueva sobre este tema, porque en este tiempo esto puede haber cambiado. Y lo que dice Pablo también de incluir actualizaciones dentro del mismo tema, o sea, cada vez que cambia algo que tiene que ver con un tema que ya hemos publicado, tenemos, parte del equipo tiene que dedicarse a buscar lo que publicamos sobre eso e incluir una actualización, que nosotros hemos llegado a hacer hasta 7. Ponemos 7 asteriscos porque hay 7 actualizaciones al final de la página, cada una con su fecha, para comentar qué es lo que hemos tenido que cambiar. Porque efectivamente lo que publicas hoy, como decía también otro de los ponentes, la Laura, semana que viene... Sí. No ha sido Laura, perdóname. Luis, se nos Luis ha ido Roberto. Rocío. Se nos ha ido Laura. Rocío, no te estamos escuchando. Has bloqueado tienes el mute el micro. Hola, ahora ya. Ahora ya sí. Nada, que lo que dices que hoy no es cierto, quizá la semana que viene pues esté más cerca de sí serlo y luego otra vez que no. Entonces es un poco locura. Sí. Eso enlaza un poco con otra pregunta que quería hacer. Eso, ¿qué estrategias se están siguiendo en los medios y con qué herramientas? Si hay alguna herramienta que pueda servir para, aparte de las actualizaciones, que parece que estáis todos absolutamente de acuerdo, algún otro tipo de herramienta o alguna técnica que pone a trabajar a los equipos en actualizar toda esa información y que no se convierta de esa manera por desactualización en una infodexia, que es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, Laura, creo que quieres
contestar? No hay solución perfecta. Yo creo que en la misma línea de lo que dice Rocío estábamos discutiendo nosotros por un tema de esto, de responsabilidad con los usuarios o con las audiencias, de si debiéramos aclararle esto mismo, de esta nota ya tiene 10 días, la evidencia puede haber cambiado, y sí saber que parte de la organización y del workflow de cualquier redacción, por más de que en muchos de nuestros casos sean redacciones pequeñas, tenemos que saber que a veces vamos a tener que elegir entre no hacer nuevo contenido para asegurarnos que el que tenemos disponible no esté contribuyendo a desinformar. Y el ejemplo de lo que daba Pablo con Israel es, sí, el lector que identifica la diferencia entre la desinformación de la vacuna y el nuevo hallazgo que se difundió ayer, es aquel que probablemente ya hizo doble clic en el link de redes o que ya pasó del título la bajada. Y cuanto más cada uno de nosotros conozca cuál es la manera en la que nuestras audiencias están consumiendo nuestro contenido, más chances tenemos de darle respuestas más responsables a eso. Sin extenderme mucho más, una cosa que nosotros estamos haciendo muy seguido es, sabemos que hay vacíos de información que no estamos cubriendo, ¿no? Hay cosas que no estamos cubriendo en parte porque la ciencia no lo sabe, pero si la gente está desesperadamente googleándolo, vale, en nuestro caso al menos esa fue la decisión que tomamos, hacer un texto sobre el tema que no necesariamente está público en nuestra home, ni que difundimos activamente en las redes sociales, pero sí lo preparamos y lo publicamos con qué se sabe sobre ese tema. Entonces, no sé, hace unos meses hace un mes y pico en la Argentina era el tema de las mascotas, qué pasaba con las mascotas, y bueno, entonces no es que salimos activamente a poner en la página, hasta el momento no se descubrió ningún caso en el que una mascota contagiara, pero sí se encontró positivo a tal y tal, pero sí generamos el contenido para llenar ese vacío que identificábamos por una herramienta de Google que traquea qué es lo que la gente está buscando. Porque lo que nosotros sabemos que pasa es que en los vacíos, quienes generan desinformación es donde se cuelan. Son esos vacíos los que aprovechan para llenar de certeza la incerteza, ¿no? Y de certeza falsa o mala. Vale. Laura, acerca justo de esto, tenemos una pregunta dentro del chat del grupo, que hay un chat con todas las personas asistentes a esta mesa, de Marta, que comenta: soy científica y comunicadora de ciencia y me preocupa la enorme cantidad de consultas que llegan a mis redes sobre las teorías conspirativas. Me gustaría saber cómo pueden abordar ustedes estas respuestas. Luis Roberto, que hace mucho que no escuchamos algo tuyo, ¿podrías esta pregunta, esta cuestión de qué hacemos con las teorías conspirativas? ¿Cómo se abordan? Tienes el micro en silencio, te recuerdo. A ver, ahí está, ¿ya me Ahora escuchan? ya está. Ahora te escuchamos, bueno, muy bien. Creo que ese es el tema controvertido, ¿no? Porque muchas veces tendemos a los periodistas y como decían también, una estratificación de usuario que tiene un poco más de conocimiento formal o de educación, tendemos a menospreciar las teorías conspirativas o las hipótesis de conspiración, como me gusta más llamarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que vienen de gente que es mucho más aprensiva. Cuando las revisamos, pues encontramos realmente, en términos muy concretos, prácticamente nada de evidencia que pueda tomarse en serio, pero sin embargo responden a una estructura lógica, es decir, se pueden construir con datos sueltos y tener una estructura lógica completamente creíble. Yo creo que dentro de todo lo que tenemos, quizá es lo más difícil de contestar, ¿no? O sea, ¿cómo responder ante una teoría conspirativa? Una de las cosas que hemos hecho en COVID Conciencia, que ha sido el resultado de una alianza un poco, ya luego no sabemos ni a quién se le ocurrió hacerla, entre Verificado, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la Bombilla Iluminarte Conciencia, el grupo de científicas mexicanas y un servidor desde el Editor de la Semana, fue como empezar a bombardearnos entre nosotros mismos de cuáles eran las cosas que leíamos y veíamos, ¿no? Y cuáles eran las cosas que nos preguntaban a cada quien, retomando un poquito de cómo seleccionar la información, ¿no? Y volviendo al tema de las hipótesis de conspiración o de complot.
Entonces, con base en eso, voy a poner el ejemplo, pues nos llegó en algún momento el asunto de la 5G, es la que está provocando la COVID-19, la enfermedad no existe, es un asunto de la radiación, ¿no? Entonces era un poquito cómo tratar una información como esta que involucra los nombres de Bill Gates, que involucra para variar a George Soros, que se va de nuevo con esta corriente antisemita que existe en muchas teorías conspirativas, y cómo tratarlo, ¿no? Y lo primero que hicimos, creo que es una de las herramientas que nos dan más fortaleza como trabajo colaborativo, es poner el tema en la mesa de las 70, 80 mujeres científicas mexicanas que respaldan el proyecto de COVID Conciencia, que son como nuestro consejo editorial y nuestras asesoras, ¿no? Y lo primero que sale de ahí, el resultado a través de las dos que son las voceras de este grupo era, bueno, vamos a tratar de explicar parte por parte, pero vamos a irnos a lo más esencial. ¿Cuál es el asunto de las radiofrecuencias? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? Y a través de esto, de la consulta a artículos académicos, de lo que ellas nos decían y demás, más información de especialistas, de tecnólogos básicamente, o de usuarios de tecnología que la promueven, fue como para llegar hasta esa conclusión, ¿no? Y en vez de decirle a la gente, no es estrictamente la 5G la que te va a enfermar o no te va a enfermar, porque todavía faltan estudios también sobre la 5G, hay unas estudios que se hagan más estudios. Lo que sí les dijimos es que no estaba relacionada con la enfermedad. Es decir, podíamos descartar una parte, pero lo otro no podíamos afirmar, como decía Pablo hace un momento, así como, no, a ver, la 5G no te hace ningún daño absolutamente, porque también faltan elementos de prueba para esto. Con esto no quiero decir que yo crea que sí lo hace, ¿eh? Sé que son radiaciones no ionizantes, pero de todos modos, si nos ponemos muy categóricos, podríamos causar este efecto de generar una certeza que esté más allá de lo que pasado mañana o dentro de 3 meses se pueda identificar. Y el otro elemento que identificamos es que había un conflicto de mercado entre Estados Unidos y China por la dominancia en las telecomunicaciones actualmente, que como China va más adelantado, mucha de la información que ha surgido en Estados Unidos, incluso real sobre la 5G, tiene una tendencia a tratar de posicionarse mejor en el mercado y quitar de posicionamiento a la tecnología china en la 5G. Entonces, con la combinación de estos elementos, pudimos ofrecer una mejor respuesta. Y aún así la considerábamos como delicada, es que como realmente lo decimos sin tener que descartar totalmente algo, ¿no? Creo que dentro de todo lo que estamos revisando, quizás son las cosas que pudiéramos menospreciar o que nos dan risa cuando las leemos, pero me parecen más delicadas porque son las que tienen más impacto y mayor credibilidad entre la población en general. De acuerdo. A veces es más peligroso, en algún foro he oído comentar, incluso en alguno que estaba Rocío hace poquitos días, ¿qué es mejor? ¿Obviar la desinformación o la conspiración? Cuando aparece, no mencionar, o siempre debemos contestarla, aunque con eso se le dé una doble circulación, una doble vuelta, digamos, a esa mala información, a ese bulo, a esa noticia que no pretende alcanzar ningún tipo de verdad. Respecto a esto, ¿tenéis algún tipo de opinión? Yo creo que, nada más, creo que esa es la parte más difícil del proceso, seleccionar a cuál debemos contestar y a cuál no. Y no sé, yo al menos no creo que tengamos una fórmula exacta, creo que es valorar ponderar cada contenido. De una en una. Sí, Rocío. Yo, un poco de acuerdo con lo que decía Laura antes, yo creo que los agujeros de desinformación como falta de información, es por donde se cuelan la gente que aprovecha determinadas situaciones para sacar tajada haciendo desinformación como mala información, ¿no? Yo creo que no hay bulo pequeño, quizá alguno en algún momento, pero básicamente todos, por muy absurdos que puedan parecernos, pueden hacer dudar a alguien. Y si ante la duda, al buscar más información, solo encuentra esa desinformación que alguien ha hecho a mala idea porque nadie ha pensado que mereciese una explicación, pues ya está, eso es todo lo que se va a encontrar. Entonces yo creo que a veces, no sé si por una cuestión de elitismo, de pensar que, bueno, pues que estamos en una capa de manejo de información quizá
un poco por encima de la media, o por lo menos por encima de parte de la población, que eso no se lo puede creer nadie, ¿no? Eso es una tontería y no merece la pena nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Pues yo creo que eso es una estrategia que no da buenos resultados, que deja a parte de la población que quizá tenga menos conocimientos en un área concreta o menos habilidades o menos costumbre de manejar información, un poco desatendida, un poco, no sé, a su suerte, ¿no? Y creo que esa gente, bueno, pues que si le puedes ayudar explicándole brevemente. Nosotros, igual que comentaba Laura, tenemos un formato de artículo que se llama Un que sabemos, lo llamamos, que es que sabemos sobre determinados temas sobre los que tampoco... Uf, había estado dando golpes. Sí. ¿No? ¿Sí? Ya, parece que ha parado. Vale. Eso, creo que todo merece una explicación lo más sencilla y comprensible, pero comprensiva posible, incluyendo todos los aspectos que se puedan mencionar de interés en un tema. Y entonces yo sí creo que merece la pena desmentir todo lo que hay. Sí. Vale. Todo lo que Gracias, Rocío. Tenemos aquí una pregunta del chat también. Ahora mismo te doy... Bueno, dime, Pablo, que no te estoy dejando... No, yo quería apuntar que, además de que estoy de acuerdo con lo que dice Rocío, que si la gente se está preguntando por algo, deberíamos responderlo. También creo que deberíamos ser conscientes de que tenemos niveles de divulgación. Digamos, si hay algo que muchas personas se están preguntando, nosotros lo ponemos en nuestra página y en nuestras redes para que le llegue el desmentido a la mayor cantidad de gente. Si es algo que no se ha movido mucho, pero que de todas maneras desmentimos, lo ponemos en nuestra página para que quien lo googlee lo pueda encontrar el desmentido, pero no lo ponemos en redes, por ejemplo. Y así tenemos como varios niveles. Vale. Sí, googlear los temas extraños, digamos, que nos chocan, que cantan, es importante. Tenemos una pregunta de Andrés Tapia, de Perú, del USAT. Andrés comenta, ¿qué criterios éticos se pueden utilizar para informar de una manera equilibrada, como dos polos, entre la desinformación versus el no generar pánico? O sea, entre la desinformación y el pánico, ¿qué criterios podemos utilizar? Él pone un ejemplo en Perú, que se informó a la población por parte del Estado ante la falta de mascarillas quirúrgicas o tapabocas quirúrgicos, que se podían utilizar tranquilamente unas de tela, pero nadie señaló el nivel de eficiencia. Por lo visto, un estudio de Stanford señaló que era del 60%. Entonces, esta es una información pues que considera que la población debía de tener para poder sopesar por dónde se anda, ¿no? Entonces, bueno, pues está la pregunta de Andrés. Criterios éticos a utilizar para equilibrar los dos polos, desinformación versus el pánico, la no generación de pánico. Laura, si quieres contestarnos a esto. Sí, en el ejemplo que él plantea, yo no creo que sean dos polos, o sea, por ahí se malentendió o se malinterpretó lo que yo señalé. Yo lo que creo, o la pregunta que planteé que nos hacemos nosotros, y recomiendo a cualquier editor, trabaje o no en temas de chequeo, es esto de pensar en cada contenido relacionado a la pandemia, si no está aportando ese contenido, aumentando innecesariamente el pánico en la gente, o generando falsa esperanza. En el ejemplo que el colega da de Perú, decir que tienen 60% de efectividad no necesariamente es aumentar el pánico innecesariamente, porque si hay evidencia para sostener eso, y la duda en este caso, en todo caso, es cuál es la calidad de esa evidencia. Pero si hay evidencia para sostenerlo, yo creo que nuestro deber es dar la información. Mi llamado a hacerse la pregunta de si no estamos aumentando el pánico es cuando justamente hay alguien que está poniendo en duda, no sé, que el distanciamiento social es hoy la herramienta más efectiva, y simplemente porque tiene algún laurel previo, aunque no haya trabajado COVID ni esté trabajando hoy en medidas, lo ponemos al aire. Bueno, ahí es en el caso que yo creo estamos aumentando el pánico o la duda innecesariamente, no cuando nuestra tarea es la misma de siempre, llevar información
lo más certera y precisa posible no significa dar buenas noticias cuando no las haya. Significa decir, bueno, señores, a esto que estamos hablando, las teorías conspirativas sobre el origen del virus, que la vimos en todo el mundo, una de las cosas que tenemos que hacer, creo, nosotros como periodistas, es poner en contexto, bueno, estas teorías, ¿qué tienen por detrás? ¿Qué tienen por detrás? Bueno, en parte tienen la geopolítica mundial, porque aparecen contenidos que dicen que lo creó Estados Unidos y lo llevó a China, y aparecen contenidos que dicen que lo creó China en un laboratorio. Entonces, por ahí, si le llevamos a la misma vez a nuestros usuarios estas dos cosas y le explicamos qué pasa, la persona tenga algo más de duda de dónde viene, o por qué quizá nos están queriendo manipular con uno de esos contenidos cuando nos los dan separado, sin reconocer que también está circulando, quizá en otra burbuja informativa, ese otro contenido. Pero quizá fue, digamos, mala interpretación de lo que yo quise decir. Yo creo que tenemos que informar siempre que tenemos evidencia, la mejor evidencia disponible en el momento que informamos, en todo caso aclarando la calidad de la evidencia, si es que, nada, no es lo mismo un paper con todas las características de review o lo que sea, que los preprints que aclaran así grande que eso no debería difundirse en la prensa. Entonces, si la prensa lo difunde, y aclare que se trata de algo no revisado. Referenciarlo, ¿no? claro, no referenciarlo siempre. Ese tipo de cosas son las que digo cuando nos preguntemos si no estamos aumentando el pánico. Muy bien, gracias. Una pregunta, bueno, que puede resultar fácil o difícil. ¿Cuáles han sido los bulos más difíciles de verificar alrededor de COVID-19 que os habéis encontrado en cada uno de los países, ¿no? A ver si hay diferencia o hay unanimidad en cuanto a los bulos o al tema de bulo más complicado. Si queréis empezar por cualquiera de vosotros. A ver, Luis Roberto, por ejemplo. Creo más que sí, bueno, es que creo que hemos compartido los mismos temas, ¿no? O sea, está el asunto de los orígenes, están las causas del virus, qué animal fue el que permitió el tránsito del virus hacia los humanos. Quizá en el caso de México hay una cuestión que tiene que ver mucho con el contexto sociopolítico que se vive en el país después de las últimas elecciones presidenciales. Y el principal problema que hemos tenido es el tema de las cifras, ¿no? Hay un verdadero enredo con el tema de las cifras, con el tema de las estadísticas. Entonces, constantemente hay que estar, aparte desmintiendo cosas muy específicas, insistiendo en el tema de las cifras, ¿no? De cómo funciona la estadística, de por qué hay un margen de error, de por qué no son datos que hay que tomar como tales, sino que van cambiando de acuerdo a la evolución de casos, dependiendo del modelo de cada país esté tomando, ¿no? Que no se puede comparar las cifras de un país con otro porque hay muchas variables. Ese quizás ha sido el tema más constante, hablando en general en México, ¿no? Ahora, en el caso de COVID Conciencia, yo creo que uno y dos de los temas han sido, repito, ese de la 5G, porque teníamos que hablar de ese contexto geopolítico que había detrás para tratar de dejarlo más claro, para tratar como de superar los propios sesgos que existen entre quienes estaban difundiendo esa información. Y los otros que han enredado un poquito son los que tienen que ver con las curas, con los tratamientos, ¿no? Con el supuesto uso de tal remedio o tal medicamento, o que son, por ejemplo, viniendo de la homeopatía o que vienen de distorsiones de la medicina tradicional, porque no es estrictamente medicina tradicional herbolaria, sino distorsiones de eso, o asuntos como estos compuestos del MMS o el CDS, que se encuentran algunos papers que hablan sobre el uso del dióxido de cloro como desinfectante, pero en superficies, ¿no? O en ambiente, en aerosol, pero no para inocularse. Y de repente estos han sido algunos de los más complicados porque tenemos que reunir más información y luego cómo sintetizar toda esa información para dársela a alguien que no es versado en el tema
que la pueda comprender, ¿no? Y siempre como tratamos de usar un elemento que es, no decirlo textual, pero que de alguna manera esta información está poniendo en riesgo vidas humanas. Es como otra clave que hemos usado mucho en COVID Conciencia, ¿no? Como, dile el riesgo de usar esto, pero yo creo que serían esos temas, ¿no? Al menos los que nos ha tocado un poco más complicados. Con todo el tema de estadísticas, las supuestas curas, y ahora, bueno, estamos trabajados con el tema de las variantes y la cepa esta que cambió, que es como complicado explicarlo también. Muy bien. Pablo, ¿quieres contarnos algo al respecto? Bulos Sí. complicados en Colombia. El más complicado que tuvimos fue que al señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se le ocurrió ofrecer a Colombia una máquina para hacer pruebas de coronavirus. Y al señor Iván Duque, presidente de Colombia, se le ocurrió decir, esa máquina no sirve para las pruebas de coronavirus. Y estuvimos como 2 o 3 semanas preguntando a muchos expertos científicos, manufacturadores, ¿cómo se dice? Fabricantes, perdón, de las máquinas, a la OMS, a la OPS, a Roche, que no nos quiso dar respuesta, pero pues nos dio una respuesta que fue: no les vamos a dar respuesta, a ver si la máquina que había ofrecido Nicolás Maduro sí servía para hacer pruebas de coronavirus. Y la respuesta al final es que servía en una parte del proceso, pero no era la máquina que necesitaba Colombia en ese momento, porque el ofrecimiento vino a raíz de que en Colombia se dañó una máquina y durante un día se pararon las pruebas. Y no era la misma máquina ni hacía lo mismo que la máquina que se había dañado, era otra máquina en otro proceso que además era de un sistema ya depreciado, que pues sí funciona, pero no funciona con las máquinas que sí tiene Colombia. Y entonces no podíamos responder si sirve o no sirve, sino era la respuesta larga que acabo de dar, que nos tomó unas 3 semanas para poder encontrar. 3 semanas en estos momentos es muchísimo tiempo. Rocío, Sí. sí, ¿algún bulo concreto que no se haya mencionado que podamos resaltar? Bueno, hemos estado a tope con las teorías conspiratorias, que además tienen un componente añadido, que es que mutan, ¿no? Y llegan de distintas formas muy parecidas, pero no son la misma. Pero nosotros tenemos en ciencia un bulo concreto ahí marcadísimo, que fue una información que se empezó a viralizar sobre que en Italia se habían realizado 50 autopsias a víctimas de COVID y no se habían encontrado los daños que se esperaban. Esto fue muy difícil de desmentir porque, como lo que contaba Pablo, tenía una parte de verdad y otra que no. Resulta que en Italia sí que se habían hecho autopsias, pero no eran 50, eran 38. No se habían hecho en el mismo hospital que decía la cadena de WhatsApp que circulaba, sino en otro, con lo cual costó muchísimo averiguar si era verdad o no, porque estábamos preguntando en el sitio equivocado. Sin embargo, parte de los investigadores sí estaban en ese hospital, pero nos habían dicho que no, porque lo que hacían no era unas autopsias como tal, sino una versión simplificada de una autopsia, porque las autopsias completas no se podían hacer por cuestiones de bioseguridad, pero los resultados sí encajaban con lo que se esperaba que se encontrase según los daños que se sabían del coronavirus. Es decir, que había una parte cierta, pero muchos de los detalles concretos de los que tiras para comprobar si algo es verdad o no, no eran como tal. Entonces estuvimos, no sé, tuve a una persona de mi equipo, a mi compañera Laura, debió estar, no sé si fueron 3 días o 4, llamando a todos los hospitales de Milán, intentando entenderse con los departamentos de anatomía patológica para intentar entender si había o no había autopsias, que además coincidió con la publicación de un preprint con los resultados de las autopsias que sí se habían hecho, pero el bulo circuló antes que el preprint, con lo cual era absolutamente imposible averiguar qué era lo que realmente había pasado. Y bueno, pues nos volvimos bastante locas, así como bulo que nos ha traído de cabeza. Sí. Laura, ¿tenéis vosotros alguno? En el caso nuestro, el ejemplo que elegiría y que coincide con varios de lo que señalaban, nosotros trabajamos últimamente planteando como que hay 4 categorías de desinformación que estamos encontrando repetidas, no solo en Argentina, sino a nivel, bueno, quizá ustedes ya sepan que los chequeadores del mundo estamos
haciendo una iniciativa común desde enero en Coronavirus Fact, liderada por la International Fact Checking Network, y que en América Latina, junto con España y Portugal, hicimos una base de LATAM Chequea, donde ya hay más de 1.200 verificaciones cargadas de más de 30 medios de la región, y el patrón o los patrones comunes que identificamos, varios ya los mencionaron. Uno tiene que ver con el origen del virus y las teorías conspirativas, ahí va mi ejemplo. Otro con mucha desinformación sobre cómo se contagia, en parte por este vacío de que la ciencia no lo... Digo, sabe una de las formas, pero no dice categóricamente que no se contagia de otros modos, ¿no? O no dice tan categóricamente. Hubo mucha desinformación vinculada a un paper que se leyó mal, de cuánto tiempo vive el virus en distintas superficies, ¿no? Y eso algunos medios del mundo salieron a decir como que se contagiaba como el sarampión con el aire, entonces bueno, hubo mucho de ese revuelo. Después una tercera categoría que ya la mencionó Luis Roberto y que apareció muchísimo, de falsas curas o falsos tratamientos, y que esto apela al centro de lo que decíamos, de todos nosotros, aunque estamos informados, tenemos toda la previsión y todo, cuando leemos a veces algo que nos da esperanza, y sí, nos pasa esto de que nos emocionamos y decimos esto va a terminar y vamos a poder volver a la vida normal, etc. Entonces hay muchísimo de eso. Y una cuarta, que tiene un poco que ver con lo que mencionaron, pero no del todo, hay bastante desinformación sobre falsas medidas de los gobiernos o alcances distintos a lo que la realidad tienen las medidas. Y la razón de esto en parte es porque hay muchísimas normativas nuevas, pero además muchas en cantidad, y la gente no está habituada a leer un montón de resoluciones, normas, decretos que remiten a otros, etc. Entonces, esas son cuatro como cajas o tipologías que planteamos, que obviamente podrían dividirse en 6 o en 5, según como quisiéramos, pero que nos sirven para trabajar. De esas, las que tomamos primero al mismo grado de viralización son las falsas curas, porque obviamente lo que nos preocupa ahí es que la gente o se automedique o salga a comprar y deje después sin medicación a la gente que realmente lo necesita, etc. Pero las más difíciles son las teorías conspirativas, como decían. En la Argentina específicamente, 3 de los principales medios, los más masivos en digital, Infobae, La Nación y Clarín, y también C5N, que es uno de los canales de televisión, difundieron la teoría del origen humano del virus, y por más de que hay una publicación de Lancet con una carta de 127 científicos que dicen que no es así, sino que hay un origen natural y explican por qué ese origen natural, eso caló en muchísima gente. Y nosotros lo desmentimos, todos esos medios sacaron la aclaración a posteriori, que eso ya es un logro gigante para un chequeador, pero sabemos que la aclaración que en las notas está al final, seguro fue muchísimo menos leído que las notas que le dieron para rato de clics durante el tiempo que lo tuvieron subido. Y ese fue el caso de los más difíciles, porque no sé si lo siguieron, pero el Washington Post publicó una columna de opinión donde una persona de algún modo validaba esa teoría. Entonces, claro, los medios argentinos a los que nosotros nos habían chequeado, nos mostraban esa columna como diciendo, vos chequeado, me venís a corregir a mí, el Washington Post te está diciendo eso. Y ahí es donde de vuelta nosotros tenemos que ser cuidadosos en plantear, no lo está diciendo el Washington Post, lo está diciendo una columna de opinión, y la evidencia disponible hoy es esta, ¿no? Pero bueno, esa sin duda, hasta el momento al menos, fue la más compleja. Hay que leerlo todo, está claro. Una siguiente pregunta que nos hacen desde el chat, Paulette Herrera, de Puro Periodismo. ¿Cómo están contrarrestando o verificando las cifras diarias de COVID-19 que están dando los gobiernos en los respectivos países? Esto, Rocío, te he oído resoplar desde aquí. Perdón. Tema complicado. Esto es una guerra, es una guerra. Tal cual. La guerra de los números, de las cifras, eso es un horror. En España, yo no sé cómo se está gestionando esto en otros países, pero en España
todo está centralizado en el Ministerio de Sanidad, pero las cifras las tienen que dar las comunidades autónomas, que bueno, pues algunas lo hacen mejor y otras peor. Y luego el gobierno central lo hace mejor o peor, no es que el problema sea solamente las comunidades autónomas. En maldita.es, en mi medio, hay un departamento de datos que es quien se encarga de esto. En ciencia no nos estamos encargando, gracias a Dios he de decir, porque de verdad que es una tarea casi a tiempo completo intentar verificar todas las cifras. Así que yo no puedo daros una respuesta a esto más allá de mi resoplido, ya lo siento. ¿Alguien, el resto de países, con este de los respectivos datos que dan los países? Mutis. Voy a volver a un tema... Digo, Argentina, para solo sostener lo de Rocío, Argentina, igual que España, es un país federal, con lo cual la información de los sistemas de salud viene de las 24 provincias, la centraliza Nación. Seguro, pasada la pandemia, vamos a descubrir o casos no contabilizados en algunas provincias. O sea, nosotros decimos que ahora estamos enfrentando la urgencia, ¿no? Pero que nuestra lista de notas de investigaciones posibles que queremos hacer está así de grande, solo que somos pocos y no tenemos la capacidad de estar haciendo ese tipo de investigaciones en tiempo real, pero hay algunas cosas que sorprenden de los datos del país. Hay algunos distritos que no se entiende cómo no tienen casos, algunos muy cerca de Brasil, que está con muchísimos casos. Digo, ahí se necesita trabajo de investigación periodística para probablemente echar más luz. Más medios, seguramente. Sí, perdona, Pablo. En Colombia, a diferencia de los otros 3 países representados en el panel, es un país centralista. Así que la única fuente que hay de las cifras en Colombia es el gobierno central a través del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Así que nosotros decidimos no, por lo menos no por ahora, no chequear las cifras oficiales ni pronunciarnos al respecto, porque no tenemos cómo contrastarlas. En estos momentos lo único que podemos decir es si el ministerio se dijo o no dijo tal cosa. No podemos en este momento decir si dijo lo que dijo sobre las cifras es correcto o no, porque eso requeriría de una investigación mucho más profunda de la que podemos hacer en estos momentos cuando también estamos bombardeados de otras cosas. Pero sí hemos estado viendo que incluso aunque solo hay una fuente, que el ministerio en su cuenta de Twitter, en su página, publica todos los días las nuevas cifras, de vez en cuando hay unas inconsistencias que a veces las han explicado y a veces no, pero en general es que hay reportes anteriores que luego suman en días anteriores, porque no los habían procesado o algo así. Y a eso es lo único que explicamos, pero no estamos diciendo nada más que eso. Hay mucha confusión. Ahí quería volver al tema un poco de LATAM Chequea que antes ha mencionado Laura, que hay algunas alianzas de medios como esta LATAM Chequea y algunas plataformas dentro de pues, en Google o Facebook que intentan tomar cartas en el asunto, pero ¿qué otros actores y recursos pensáis que se requieren para luchar contra esta desinformación? Vamos a ver quién empieza con este tema. Yo creo que es muy importante que las autoridades se comprometan a esto y participen. Aquí en España el gobierno no hace más que hablar de luchar contra la desinformación y las fake news y los bulos, pero luego hay veces que no conseguimos que nos ayuden a resolver algunas cuestiones. A veces sí, a veces no, a veces depende de la cuestión. Bueno, ellos tienen las cifras, ellos hacen las políticas, como decía Laura, ellos son los que tienen que informar a la ciudadanía a través de nosotros y ayudándonos a comprobar las cosas. No quiere decir que tengamos que publicar siempre lo que nos dicen, pero desde luego deberían estar mucho más comprometidos con resolver este tipo de informaciones y desinformaciones que la gente se pregunta. Y por otro lado, que por suerte están ahí, son los científicos y las sociedades científicas y las sociedades médicas, que son los que tienen los conocimientos que la gente necesita para tomar decisiones en una situación así. Sí,
Está claro, Luis Roberto. Sí, coincido con lo que se acaba de decir. Creo que un problema grave que estamos teniendo en todos los países pues es el manejo de las cifras, ¿no? Se prueban diferentes modelos estadísticos. Pues, las propias personas que hemos entrevistado sobre el tema, aunque no hemos publicado en COVID Conciencia sobre eso, digamos, yo un poco más personalmente, es como que es muy difícil explicarlo en términos sencillos, cómo funcionan todas estas fórmulas, pero digamos, el factor común es que nunca dan cifras exactas. Y se han hecho algunas publicaciones, hemos visto en medios de cómo esta insistencia en comparar entre cifras y entre países, y eso es en lo que sí de alguna manera hemos como explicado cada uno de los miembros del colaborativo de COVID Conciencia, decirle a la gente, mira, aquí está la evidencia, ¿no? O sea, no puedes comparar un país con otro porque son distintas variables, eso por una parte, ¿no? Por la otra, está este problema de que vivimos en América Latina, creo, en común, y en Portugal también, ¿no? Y creo que en España lo están teniendo también en esta coincidencia que tenemos de formas sociopolíticas, que es que le tenemos una terrible desconfianza a la autoridad. Es decir, por más que a veces la autoridad nos esté dando las cifras, dudamos de lo que nos están diciendo y generalmente no están siendo tan transparentes. Por ejemplo, en el caso de México sí se hace una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la noche, cada uno de los 32 estados del país hace la suya en las tardes, luego le pasan la información a la Secretaría de Salud a nivel central y de ahí, bueno, se procesa y se presenta a nivel general del público. Pero bueno, esto se ha aclarado que lleva también días de atraso, es decir, nunca es la información exacta del día, porque hay que procesar mucha información. Somos más de 120 millones de habitantes en el país, entonces se vuelve complicado, ¿no?, manejar esta información. Pero lo que sucedió es que a lo largo de las conferencias de prensa, de repente, gracias a que se cuestionaba, se empezó a decir, bueno, es que no les habíamos dado tal dato, ¿no? Es que no les habíamos explicado cómo se maneja esta cifra, es que no les habíamos explicado cómo se dan estas tablas, es que no les habíamos dicho cuál era el momento exponencial o el del crecimiento máximo. Entonces esto ha minado también la desconfianza, aunque existe gente que sí cree fervientemente en lo que se esté diciendo, ¿no? Creo que eso lo hace muy difícil cuando hablamos del manejo de las cifras y cuando vemos que a otros países les está ocurriendo lo mismo. Creo que lo que decía Laura es importante, es como quizá tenemos que dejar esos temas ahorita de lado, si bien son importantes, no tenemos las herramientas en este momento para explicarlas, o también lo que se decía, y es un poco lo que hemos hecho en COVID Conciencia, pues es hablar con los expertos, ¿no? Tratar de tener este roster, este pool de gente especializada, que es la que nos puede de pronto orientar para ir preparando otros materiales, ¿no? Porque sí creo que todo el asunto de las cifras lo vamos a empezar a ver cuando la crisis esté, digamos, ya más tranquila. Quizá cuando tengamos la vacuna y empecemos a pensar con más claridad que ese asunto de urgencia de la vacuna esté resuelto, tengamos tiempo de empezar a ver esas otras cosas que tienen que ver ahorita con las cifras, ¿no?, que son mucho más complicadas de explicar, sobre todo. Y perdón, Cita, la pregunta de qué otras cosas para luchar contra la desinformación, además de, bueno, estas redes de periodistas o redes de expertos, nosotros decimos que, y un poco Rocío lo decía, los estados repiten que quieren luchar contra la desinformación, sin embargo, al menos hasta donde conocemos, salvo en el caso de Finlandia, los sistemas educativos no tienen incluidos en su currícula el trabajo de contenidos básicos sobre cómo identificar lo que en el pasado era lectura crítica de medios, digamos, tenía algunas particularidades que, dado cómo se informan hoy las sociedades, necesitan ayornarse. ¿Qué quiero decir con necesitan ayornarse? Que un estudiante no adquiera como una herramienta básica la búsqueda inversa de imágenes, para saber que cuando me llega una foto, que puedo saber si esa foto es de hace años o de otro país, pareciera que nuestros estados no se están tomando tan en serio las herramientas que sí tienen hoy día a disposición. Y yo no estoy diciendo que con educación vamos a terminar con el problema de la desinformación. Lo que yo digo es, este problema llegó para quedarse, por la manera en la que funciona lo que se llama el consumo incidental de noticias. No es que como en el pasado por ahí nos sentamos a ver el noticiero, informarnos y después nos vamos a divertir y después, no. Los contenidos informativos todo el tiempo están en nuestro teléfono y se mezclan con otro tipo de contenidos. Entonces, hay mucho desde lo educativo, sea de educativo formal,
en los distintos niveles, secundaria, en primaria, adaptados obviamente en universidad, que al menos en América Latina no estamos viendo como una política firme ni enérgica de ninguno de los países. Y por otro lado, sin más compromiso de las plataformas, que no todas lo han mostrado, de efectivamente invertir en educación de sus audiencias y en presentar información. O sea, recién este mes se anunció por primera vez que YouTube va a empezar a hacerse algo de cargo de que tiene algo para decir respecto de la calidad de algunos de los contenidos que circulan. Digo, tuvo que llegar la pandemia para que una plataforma donde millones y millones de personas contestan cuando se le pregunta cómo se informan, contestan YouTube, asuma que tiene algo para hacer contra la desinformación. Entonces, creo que, y tomo YouTube por tomar una, pero digo, creo que seguro hay más para reclamarle a las plataformas sobre qué tienen que contribuir, que no necesariamente, en mi caso claramente no es por ahí, que no tiene que ver con ni bajar contenidos ni censurarlos, sino mucho más que ver con informar a sus audiencias y no potenciar el contenido basura. Por aquí va una pregunta muy interesante que nos envía René de México, de la Gaceta UNAM, que la experiencia COVID plantea en qué sentido cambiará la forma de hacer periodismo superada la pandemia. O sea, lo que dices, Laura, que esto ha llegado para quedarse, esta manera de hacer periodismo, de informar, y en qué sentido cambiará la forma de hacer periodismo. Pablo, si quieres, puedes contestar toda esta pregunta, que hace un ratito que no te oímos. Sí, bueno, yo creo que qué va a pasar después de la pandemia obviamente es una pregunta imposible de responder ahora. Todo lo que yo diga es especulación, así que si me están grabando y luego me equivoco, pongan la advertencia de que yo dije que probablemente me iba a equivocar. Pero yo creo que una cosa que va a cambiar mucho es la idea de las redacciones, de tener a todos los periodistas en el mismo lugar, por lo menos por los primeros meses o años después de todo esto, y se va a normalizar un poco más el trabajo, el teletrabajo, y el trabajo desde lo que aquí llaman quizás periodismo de escritorio, que es estar en un escritorio llamando a fuentes, pero creo que va a ser muy difícil viajar y muy difícil estar en la calle por mucho tiempo, así que eso va a ser más aceptado dentro del periodismo, y por lo tanto las cosas que se pueden cubrir, o el enfoque de las cosas que se pueden cubrir quizás van a ser un poco diferentes, porque es muy diferente las cosas que uno puede averiguar desde una oficina que las cosas que uno puede averiguar yendo a alguna parte. Uh-huh. Sí, eso es lo que digo. Un cambio importante en la actividad periodística, no poder estar allí a pie de calle donde está produciéndose la noticia. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? ¿Alguien ve el futuro en este sentido? Yo creo que esto va a poner en valor el periodismo y la comunicación científica, que ya lleva unos años, digamos, siendo cada vez más apreciado en las redacciones, pero creo que esto ha demostrado que necesitas a alguien que sepa leer un paper para poder informar. Y yo creo que eso, si en alguna redacción no estaba claro todavía, después de esto me parece que no va a quedar ya ninguna duda, porque esto, post-COVID, yo no sé si va a existir. Quiero decir, no va a existir. Llegará un momento en el que habrá una vacuna y estaremos más tranquilos, pero yo no creo que esto deje de ser un tema informativo más o menos medido durante mucho tiempo. Y yo no creo que la parte científica y médica se vaya a apagar. Entonces creo que va a hacer falta durante mucho tiempo gente especializada en informar sobre esto. Es una buena consecuencia, digamos, ¿no? Jordi, ¿nos Sí. quieres decir algo? Sí, yo quería, o sea, escucho a Rocío y les escucho a todos y quisiera también hacer una pregunta que me quema las entrañas, y es si ustedes no identifican que en este momento las distancias entre las personas que desean consumir información verificada, científica,
cada vez son más grandes con las personas que de ninguna manera van a hacerle caso o ni siquiera estar interesadas en consumir y entender esa información. Es decir, de pronto yo veo cómo hay rallies en Estados Unidos de cientos, miles de personas saliendo a las calles. Por más que haya buenos medios y quizá nunca antes se había hecho un esfuerzo tan riguroso para verificar la información, al mismo tiempo siento que esas distancias son cada vez más insalvables. No sé ustedes qué percepción tienen de esto y, cómo lidiar también con una situación así, ¿no? Porque estamos hablando de millones de personas. Yo es que creo como que en las situaciones de crisis e incertidumbre hay quien saca partido polarizando a la gente. Y yo creo que esta situación es muy polarizante. Y con lo más básico, además, con nuestra salud, la salud de nuestra familia, con la economía como consecuencia, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se evita? ¿No? Eso no lo sé. Ojalá tuviésemos alguna idea. Probablemente, como dicen los compañeros, esto es de lo que tendremos que pensar después, ¿no? Cuando pase la urgencia y podamos irnos a lo importante, que esto también lo es. Pero sí, yo también creo que hay una polarización que hay quien está favoreciendo, claro. Y Y, en todos los países, además, también en España lo estamos viendo. perdón, en esa línea que dice Jordi, yo creo que esa es parte de la razón de por qué la desinformación es efectiva. Entonces, voy a dar un ejemplo y voy a ser súper breve, pero nosotros estamos viendo ahora, ya pasados 50 y pico de días de cuarentena, que empiezan a aparecer los tópicos tradicionales polarizantes de la sociedad con la excusa de la pandemia, pero que vuelven a cortarse por quién está a favor o quién está en contra de los temas que tradicionalmente estamos a favor o en contra. Entonces hubo toda una controversia desde hace 10 días por el tema de los presos que salieron de las prisiones siguiendo las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, que en el caso de Argentina, en la provincia con más presos no llegan al 3% de los que salieron, y muchos de esos salieron por haber cumplido la condena, ni siquiera es que salieron por ser grupo de riesgo. Pero claro, públicamente se presentó como una liberación masiva de presos, porque esa es una agenda históricamente que lleva un grupo de partidos en la Argentina. Entonces, ¿qué se generó? Que ante la sensibilidad de la pandemia se utilizan las banderas históricas polarizantes para cada uno llevar agua a su molino. Creo que el gran desafío, que hasta ahora al menos los chequeadores no lo tenemos para nada resuelto, es, bueno, ¿qué estrategias podemos desarrollar? Que una probablemente tenga que ver con algo que Rocío mencionó en algún momento, de desarrollar más capacidad de empatía, de no pensar que aquel que no cree en la ciencia o que no cree en la razón moderna es un tonto o algo así. Entonces, empezar a tener conversaciones que de veras sean conversaciones en donde se escuche, no poniendo el oído, se escuche como de verdad cuáles son las razones que esa gente le hace pensar que la OMS nos está engañando, que las farmacéuticas o las vacunas no sirven. Digo, hasta que nosotros no seamos capaces de comprender más a esas audiencias nos van a hacer esquivas, porque nuestra manera de pensar y de hablarles es diametralmente distinta a lo que quieren escuchar, y somos humanos, en general nuestro cerebro prefiere estar cómodo en aquellos espacios donde nuestro saber fluye de acuerdo a lo que pensábamos previamente con nuestro sesgo de confirmación y tal. Entonces, seguro hay un trabajo pendiente que no es solo de periodistas, es de académicos, investigadores que vayan al campo, que trabajen, neurocientistas, psicólogos, etcétera, que nos ayuden a enfrentar la desinformación con otras herramientas que no solo tienen que ver con la generación de datos o de poner esos datos a disposición de manera atractiva, sino con estas otras cuestiones que en algún caso es esto de una escucha y una empatía que por ahí nos falta.
Sí, contextualizar bien todo y empatizar con todos los que nos están recibiendo la información. Y vamos con, quizá sea la última pregunta, porque ya vamos quizá llegando al final de nuestro tiempo. Pablo Saldaña de México, de UNAM Noticias, nos pregunta o nos comenta si es válido desenmarañar ahora entramados políticos o quizá económicos también de quienes utilizan en su beneficio la desinformación o la manipulación, o en general cualquier cosa que tenga que ver con COVID-19, ¿no? O debemos dejarlo para después, una vez que la pandemia haya pasado, entre comillas, ¿no? Porque ya tenemos claro que no va a pasar sin más. ¿Qué hacemos con todos estos entramados políticos y económicos? ¿Cuándo empezamos a darles más importancia, si es que va a suceder esto? ¿Alguien? Yo creo que sí es momento de... Perdón, ¿sí? ¿No interrumpí a nadie? Okay. Yo creo que sí es momento de también ponerles atención. Quizá nos lleven otro tiempo y tener que consultar otras fuentes, utilizar otras herramientas, pero lo hemos estado comentando ahorita a lo largo. O sea, estos entramados políticos y económicos que siguen existiendo en nuestros países, que vienen desde antes de la epidemia, están aprovechando el escenario y el contexto de la pandemia, para poner sus propios discursos al frente y para tratar de ganar espacios dentro del contexto sociopolítico en cada uno de nuestros países. Entonces, no veo que podamos hacerlos a un lado. Creo, por ejemplo, en el caso de COVID Conciencia, sí estamos trabajando más con todo aquello que tenga que ver estrictamente con lo científico, ¿no? Pero si hablo en general de verificación, me parece que sí es necesario que tomemos estos temas, porque son precisamente los que están distorsionando la información. Lo que hemos visto principalmente en el caso de Estados Unidos en las últimas 2 semanas es a agrupaciones directamente que apoyan al gobierno de Trump o a la figura personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que son quienes están detrás de la promoción, por ejemplo, de estos pseudomedicamentos como el MMS y el CDS. Es decir, sí hay un contexto político. La gente que fue a este rally, creo que fue en Michigan, si me equivoco, una disculpa, y que se presentaron armados queriendo entrar al edificio de la municipalidad, del ayuntamiento, a exigir que se levantara, o del Estado, pero no recuerdo bien, a exigir que se levantaran las medidas ya de restricción de movilidad. Son grupos de la derecha estadounidense que están a favor de Trump y que no podríamos dudar que estén involucrados dentro de estos movimientos, además en un país que está en un proceso electoral abierto, básicamente, ¿no? No sé cuáles son los calendarios electorales de otros países, pero por ejemplo nosotros en México tenemos elecciones el próximo año y el proceso oficialmente empieza en septiembre. Entonces me parece que sería ingenuo no ver que ciertas actitudes tanto de la oposición político-partista como el gobierno federal pudieran estar impregnadas de ciertos contextos que están afectando o que están aprovechando más bien el actual de la pandemia. Entonces, si se nos presentan, creo que también hay que atenderlos, ¿no? Y ya a lo mejor por cuestión del tiempo señalar lo que se había dicho de cómo enfrentar todo este asunto y si el periodismo va a cambiar. Yo creo que el periodismo lo que tiene más que cambiar es recuperar su esencia, de convertirse también en un espacio de diálogo entre la sociedad, ¿no? Como decía Laura, tenemos que tratar de escuchar más a la audiencia, de saber qué es lo que son personas que tienen ideas propias, formas de ver el mundo, y aparte también meter todos estos esquemas de alfabetización mediática y de educación, y de compartir con esas personas un nivel de diálogo que nos permita a todos entender, porque ahora leemos el mundo todos a través de una ventana, y no digo ahora en el contexto de la pandemia. Desde hace 20 años traemos un crecimiento acelerado de las telecomunicaciones, desde 2009 en adelante con el boom de la 2.0, y es cuando más información tenemos todo el tiempo, todo el día. Si vemos este nuevo contexto como una nueva ventana a través de la cual hay que ver, creo que el proceso educativo tiene que estar ahí presente de manera inevitable, ¿no? Y nosotros como periodistas me parece que somos uno de los primeros, como se diría, de las primeras líneas en el frente que podemos trabajar en ese sentido, con académicos, con investigadores, y bueno, y si el Estado, si los estados, gobiernos no se quieren sumar, pues nosotros tenemos que entrarle de alguna manera, ¿no? Incluso promoviendo iniciativas ante los congresos. Muy bien, sí, desde luego. Nos quedan escasos 7-8 minutillos. Quería quizá remarcar, a ver si podéis dar una última opinión, ¿no?, para cerrar esta mesa de intoxicación, desinformación y pandemia.
hay una reflexión que se ha hecho dentro de esta mesa, que es que no hay bulo pequeño. Digamos, como decía Laura, el agujero de desinformación es por donde se va a colar cualquier cosa, sea pequeña, grande, no importa un poco su envergadura. ¿Podríais hacer alguna reflexión en cuanto a esto? Y ya con eso me parece que estaremos terminando. Pablo, quizá. Sí, yo quisiera decir ahí que tenemos, tanto como periodistas como consumidores de información, tenemos que entender que el ecosistema de medios ha cambiado drásticamente. Em, ya como decía Laura antes, no es que uno vea el noticiero, lea el periódico y siga con su vida, es en el momento en el que estamos, todo el mundo puede producir contenido y eso hace que la cantidad de contenido se haya disparado exponencialmente. Y por eso me parece necesarias iniciativas como las nuestras que estén pendientes de cosas que puede que no sean tema en un medio nacional, puede que no sean que un editor o una redacción en el noticiero diga, pero esto es una estupidez, ¿quién va a creer esto? Sino que tenemos que estar pendientes de qué es lo que está creyendo y leyendo y recibiendo como información nuestra audiencia. Tenemos que estar disponibles para ayudarle a nuestra audiencia. Y lo que nuestra audiencia necesita son necesidades completamente diferentes de las que había en medios hace incluso unos años. Y por eso tenemos que estar siempre en constante evolución y en constante modo de autocrítica para ver qué es lo que funciona, qué es lo que ya no funciona, qué es lo nuevo que tenemos que enfrentar. Y, y tenemos que dejar de claro eso no solo a nuestra audiencia, sino a nosotros mismos también, sino puede que las teorías de conspiración nos parezcan muy bobas, pero a una buena parte de nuestra audiencia no. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sí, y yo estoy súper de acuerdo, pero además sumaría que en esto de la línea de lo que dice Pablo, de tener capacidad de ser autocríticos y de no enamorarnos de alguna cosa que haya salido bien, también estar como abiertos a probar cosas y que no funcionen, porque si repetimos el modelo conocido que veníamos usando de los medios en un ecosistema de medios totalmente distinto, ya fracasamos antes de empezar. Pero entonces, si no se sabe cuál es la solución hoy, la única que tenemos es experimentar. Y no hay experimentación exitosa de primera. Entonces, creo que para eso también tenemos como que prepararnos a que parte de nuestro trabajo vaya a ser errar, ¿no? Que vamos a probar algo y que por ahí no funciona y metimos la pata, y nuestros equipos o nosotros como editores o líderes de equipo tenemos que también preparar nuestros equipos para eso, para decir, bueno, vamos a probar esto en los próximos 6 meses, vamos a medirlo, y si no va bien, vamos a cambiarlo, ¿no? Y tener esta capacidad también de ser flexibles, y eso no significa hacer cualquier cosa. Coincido totalmente con Luis, Roberto, en el periodismo que se valorizó en la pandemia, y yo creo es lo bueno que nos deja la pandemia, es el riguroso, es el que no te está diciendo más rápida las cosas de lo que la puede decir. Y eso no es novedad, eso es en todo caso lo que los que estudiamos o decidimos ser periodistas quisimos hacer desde el principio, ¿no? Es informar de manera oportuna y de manera rigurosa a nuestras audiencias. Yo digo involucrándolas más, siendo más osados y exponiéndonos más a que las audiencias que a veces no son esquivas, porque claro, en las redes los que más escuchan son los que nos critican, no los que nos celebran, porque se hacen escuchar más. Si somos capaces de involucrar más a las audiencias, cuando uno le pregunta a alguien, ¿por qué compartiste esto? Si no sabías si era verdadero, ¿para qué lo compartiste? Y te contestan, compartí por las dudas, ¿no? Por las dudas. Nosotros decimos, bueno, por las dudas no compartas. O sea, por las dudas ayudá no compartiendo, ¿no? Pero esto es un trabajo, y es un trabajo que no necesariamente nos enseñaron en la universidad, o que cuando yo reporteaba temas de corrupción en La Nación no me decían que
que parte de mi trabajo iba a ser tratar de convencer a las audiencias de que nos ayuden con esto. Entonces, creo que sobre todo es, si tengo que pensar en algo, es tener esta capacidad de saber que quizá nuestra profesión, en este contexto que nos toca vivir, que es alucinante por muchísimas cosas que nos deja crear, también es incierto y desafiante porque nos vamos a equivocar. El tiempo, sí, desde luego. Rocío, ¿no hay bulo pequeño? No hay bulo pequeño. Yo creo que como reflexión final, una cosa que yo siempre le digo a mi equipo cuando entra alguien nuevo o cuando alguien está un poco de bajona, es que nuestro papel es ser útiles, es prestar un servicio público y ser útiles. Eso probablemente no les hará ganar un Pulitzer nunca y probablemente no firmarán el gran reportaje de sus vidas que le valdrá las loas de toda la profesión, pero es muy satisfactorio también. Es un poco el principio que a nosotros nos guía. Por eso no hay bulo pequeño, porque para alguien es de gran ayuda que tú puedas explicarle o le ayudes a, no sé, hacerse una idea un poco mejor formada sobre por qué lo que tiene delante requiere o no su atención. Y efectivamente, como dice Laura, eso quiere decir que hay que arriesgarse a encontrar nuevas formas de ser útiles y algunas no van a funcionar y algunas luego las recordaremos con vergüenza y algunas significan que los miembros más jóvenes del equipo abran una cuenta en TikTok o en cualquier otra app que yo ya soy incapaz de comprender, pero donde hay una parte de la audiencia a la que le puede ser muy útil que les ayudemos a entender, bueno, pues cómo se ponen y se quitan los guantes con seguridad. Es así de sencillo a veces, pero eso es útil. Y entonces que no se nos deben caer los anillos por desmentir cosas que en otro momento quizá nos habrían parecido como que, bueno, porque si es útil, absurdo, ¿no? Claro, pues ya sí. está. Toda información. Esa es un poco como lo que nosotros usamos de guía, ¿no? A la hora de tomar decisiones también, de lo que decíamos antes, cómo informar rigurosamente sin crear pánico innecesario, ¿no? Cómo no aumentar la preocupación, pero aportar la información que la gente necesita. Pues si es útil, ya está, esa es la respuesta. Hay que ser útiles. Muy bien. Luis Roberto, nada, breve, por favor, que vamos Sí, ya terminando. Yo creo, sobre todo, que sigamos en estas alianzas que se están construyendo ahora. O sea, creo que la alianza que creó esta alianza internacional que sale desde el Instituto Pointer, de la red de chequeadores, lo que hace LATAM Chequea, el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo, creo que debemos de mantenerlo. O sea, de alguna manera hemos estado intercambiando todos contenidos desde antes, viendo qué hace cada quien, pero creo que este momento que nos llamó a unirnos y a generar más fortalezas, lo debemos de mantener. Y al mismo tiempo que estamos creando esta comunidad y reforzando esta comunidad de chequeadores, y creo que los chequeadores estamos aquí, no voy a decir como mágicamente por algo, sino porque la propia sociedad empezó a reclamar de alguna manera que apareciéramos y que empezamos a dedicarnos a esto. Es decir, hace 10 años habían chequeadores o 20 en las redacciones, gente que específicamente tenía esta responsabilidad, pero no había tantos medios de chequeo como habemos ahora. O sea, estamos aquí cubriendo una necesidad. Entonces, aprovechemos también ese contexto para fortalecernos, para experimentar, como dicen, todo lo que podamos, pero sobre todo creo para que también creemos comunidad con la gente. Con esto de no hay bulo pequeño, no hay dato pequeño, no hay información que no valga la pena, toda información vale la pena, aunque sea para una sola persona en toda Iberoamérica o en todo el mundo, y si se la damos va a funcionar, y acercarnos a eso, acercarnos más a la gente y decirles, preguntarles, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarlos a vivir con menos incertidumbre? Porque creo que, y no quiero sonar pesimista, pero creo que esto es este momento con la coyuntura de COVID-19, pero cuando la superemos no sabemos qué sigue. Y no vamos a saber qué sigue en los contextos políticos o económicos, que son los que vienen posterior, cuando vayamos a tener que poner en orden cada país después de la crisis sanitaria. Y, insisto, no quiero ser pesimista, pero después de todos modos el tema del cambio climático sigue ahí y sus efectos están presentes. Y la sociedad necesita certidumbres. Si nosotros en comunidad se las podemos dar, aunque sea un poquito,
algunas certezas o llenar algunos de esos huequitos de información y hacer comunidad con ellos, yo creo que nos espera algo mejor a todos, aunque sean situaciones o contextos pequeños. Muchas gracias. Yo creo que ya debemos ir cerrando esta mesa número 2, ¿verdad, Jordi? Si no me equivoco, quiero agradecer muchísimo a Laura Zumer, directora de Chequeando, a Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia, Luis Roberto Castrillón, de COVID Ciencia, y a Pablo Medina, de Colombia Check, que han sido los 4 ponentes que han estado con nosotros esta tarde. Un placer haber estado con todos vosotros, con todos ustedes. Y por mi parte, poco más que decir. No sé si Jordi quiere decir algunas palabras para despedir la mesa. Muchísimas gracias, Cita. Simplemente agradecerles. Estoy muy emocionado de estar viendo en redes la cantidad de mensajes que se están replicando sobre esta mesa y sobre el foro. Creo que iniciativas como esta nos permiten mantener la conversación a pesar de la distancia, a pesar de la coyuntura, a pesar de la crisis. Y creo que más allá de los esfuerzos individuales, como ustedes mismos han dicho, nunca como ahora es relevante encontrar soluciones conjuntas, pensar de manera colectiva cómo estamos enfrentando, y creo que este foro es un intento para justo no perder nuestra conversación a los 2 lados del Atlántico. A mí me fascina que haya tantas personas de España que se han integrado, que se han registrado, personas de Portugal, de Holanda, de Francia, de Marruecos, de Guinea Ecuatorial, que se han registrado a estas sesiones. Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Continuamos con sesiones. Hoy hay una sesión más sobre medio ambiente y nuevos patógenos. Continuamos jueves y viernes y nos vemos hasta la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, con un gran cierre con Tragos y Ciencia. Piscos, vinos, mezcales, lo que ustedes tomen en su país. Y vamos a estar hablando sobre las cosas más curiosas, raras, impresionantes en términos de ciencia y COVID que hemos encontrado en las últimas semanas. Muchísimas gracias. Les repito, soy Jordi Meléndez, codirector de Factual, y les agradezco que nos hayan acompañado.